Es un placer para nosotras poder traer este tema, por ser también un tema de interés del cual ustedes también solicitaron en el sondeo que hicimos al inicio y el cual de verdad nos place porque es un tema práctico que se puede implementar en la vida diaria. Así que bienvenidos y nuevamente mil gracias. Ya como les dije, Sebastián estuvo explicándole lo del asunto del celular. Esperemos que si alguien tiene problemas, pues nos notifiquen en el chat para ver si entonces se puede solucionar de alguna manera o explicarle nuevamente si no tiene la facilidad de utilizarlo. Al final vamos a tener una sección de preguntas y también otro detalle que debemos tener en cuenta es que este webinar se va a estar grabando para beneficios de aquellos que no se pueden conectar por asunto de uso horario o trabajo o alguna responsabilidad que le impida estar ahora en vivo. Los objetivos que tenemos para este pequeño webinar son: vamos a conocer medidas básicas de seguridad alimentaria y sus funciones como consumidores. Y en segundo lugar, vamos a identificar las situaciones más vulnerables a contaminación por la ingesta de alimentos y la prevención y los métodos de prevención. Estos serían básicamente las dos cosas de las cuales quisiéramos que cada uno se llevara algo nuevo. Como anteriormente ya sabemos o ya nos, creo que por lo menos los que ya han participado de los webinars anteriores, pues saben que quien les habla es María Santos. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego vine a hacer mi maestría a la Universidad de Puerto Rico, que también hice el doctorado, y me llama mucho la atención este tema. Por otro lado, tengo a mi colaboradora, la doctora Imery Santos. Ella es doctora en medicina. Ahora mismo estudió en la Universidad UNIBE de Santo Domingo y tiene su maestría en salud pública de la Universidad de Imperial College de Inglaterra, y actualmente está haciendo su residencia R2 en la clínica u hospital CEDIMAT de la República Dominicana. Así que ella me acompaña y pues quien me ha acompañado, así que esperamos ofrecerles algo que puedan aprender. Seguimos. Pues vamos a, cuando hablamos, quiero hacer una demarcación del tema de seguridad alimentaria porque vamos a estar hablando estos tres puntos, lo que es la responsabilidad que tienen las agencias de gobierno, que en otros lugares se le llama ministerios, es más bien de velar por la seguridad de los alimentos a través de la cadena de suministros. Otro tema que vamos a tocar es esa manipulación que tenemos con los alimentos desde el contexto de consumidor. Quiero que enfaticemos o que veamos mucho la responsabilidad que tenemos como consumidor. Y en tercer lugar, pues vamos a ver también cómo se previenen esas enfermedades frecuentes por la ingesta de alimentos. Así que comenzamos con las agencias que protegen al consumidor. Estas agencias varían por países. Como ustedes saben, muchos de nosotros está ligado a lo que sería Estados Unidos, porque se usa como referencia de cómo ellos trabajan sus regulaciones. Y aquí mencionamos la agencia reguladora, la que sería la FDA, que tanto regula medicamentos como también regula alimentos. También tenemos la que sería la que regula los alimentos en Europa, que ustedes pueden ver sus iniciales al lado. También está la de Canadá, que es otro tipo de agencia, y la de Agricultura, que pertenece también a Estados Unidos, y que esa también de alguna manera nos hemos, yo creo que todos los que estamos participando en este webinar, de alguna manera ha visto cuando va a un aeropuerto
letreros que dicen las cosas que se deben llevar y las que no se deben llevar. Y eso es parte de la función que tienen ellos, de velar porque las personas o nosotros si viajamos, pues no llevemos alimentos peligrosos que atenten contra la salud o que se propague o que sea un medio de propagación de enfermedades. También están las organizaciones como son la FAO, que esta es de las Naciones Unidas, y está también UNICEF. Esto por decir la variedad de agencias que hay que van en pro de proteger al ciudadano. Así como en otros países, les decía que se puede denominar de otra manera, como son ministros de salud pública y entre otros. Pero son los que regularmente se les asigna en los países así que pues tienen más ciudadanos de origen latino que viajan a Estados Unidos. Seguimos. Una de las responsabilidades de estas agencias, independientemente del lugar en donde esté, ya sea, como le dije, de Europa, Estados Unidos, Centroamérica, pues es crear unos estándares y normas que se puedan utilizar de referencia para poder proveérsela a las personas que van de alguna manera a producir, en este caso, alimentos. Pues se deben hacer conforme a las leyes, tanto sean locales o internacionales. Se van a asegurar del cumplimiento de esas leyes que ya se han creado. También evalúan esos permisos que las personas que son, en este caso, como estamos hablando de alimentos, pues son personas que cultivan la tierra, son hacendados, son personas que tienen ese tipo de negocio. De alguna manera tienen que ver con la alimentación. Son los responsables de otorgar el permiso o negar o decir que falta alguna otra documentación. También son responsables de auditar cada cierto tiempo. Ellos tienen esa responsabilidad de estar presente en el lugar donde se está haciendo ese tipo, o sea, se cultiva o en cualquiera de la cadena de suministro. También son responsables de retirar cualquier alimento del mercado por cuestiones, por algún tipo de problema que haya producido a un ser humano. Y finalmente también pueden en este caso cerrar o más bien prohibir la venta de un producto por la situación de incumplimiento. Dentro de las funciones también vamos a ver que esas agencias deben proteger la salud pública. Si se dan cuenta, la salud pública pues es una responsabilidad debe ser una responsabilidad de los gobiernos. Aquí se deben ir para asegurar que los alimentos sean sean seguros, sean sanos, saludables y debidamente etiquetados. Cuando hablamos saludables no es cuestión de que si un medicamento, un alimento se produzca de la mejor calidad, pues debe también proveer todos los nutrientes que se supone contenga, porque de nada vale que cumpla con todo cuando puede perder esas propiedades ya de lo que son la parte nutritiva. Deben estar debidamente etiquetados que lo que contenga ese producto en este caso sí, o alimento, pues sea lo que realmente tenga. La autorización del consumo, pues esto es responsabilidad de estas agencias porque es de la manera que se puede regular que la gente no venda lo que le da la gana por ahí sin ningún tipo de regulación y sin saber el peligro que puede representar para las personas o también para los animales en este caso porque también ellos consumen alimentos. Seguimos. Así que vamos a ver cómo se inicia esa cadena alimentaria de lo que ya les había hablado. Pues en este caso es sencillo. Vamos a decir, comienza con lo que es un cultivo. El cultivo, si hay alguno de acá que ya ha estado en los anteriores webinars, pues debe saber que ya hablamos un poco de lo que serían los cultivos tradicionales
y no tradicionales o los genéticamente modificados. Independientemente de cuál sea el tipo de producción, lo que nos interesa en este momento es el final, el producto, el alimento que se produce, qué sé yo, ya sea aguacate, ya sea manzanas, ya sea naranjas, el producto que sea vegetales. En este caso, esa es de consumo humano o animal. Entonces, luego luego de ese cultivo, que ahí se tienen que tomar ciertas medidas, como ya también hablamos, que si el tipo de fertilizante, que si el tipo de abono, ustedes saben que no se puede utilizar cualquier tipo de fertilizante o de pesticida, porque también atenta contra la salud, y eso se encargan las agencias de poder regular para que no se utilice cualquier tipo de producto químico. Cuando pasa a lo que sería la cosecha, que es parte de la cadena de suministro, pues ya esto es el recogido de los frutos, el empaque. Todo esto que está acá se debe estipular, se debe documentar cómo va a ser, de qué se compone esa cadena, de suministro. Debo aclarar que no importa, aquí tengo 6 pasos, pero eso lo determina vamos a decir, cada compañía que ejerza este trabajo de cultivo, se dedique a cultivar. Pueden ser 6, pueden ser 7, cada uno depende de cómo quiera nombrarlo y lo que vaya a someter para fines de aprobación de los permisos que las agencias reguladoras le piden. Está lo que sería el transporte. En todas estas etapas, en este caso el transporte, ya sea local o internacional, sabemos que hay otras regulaciones que tienen que ver si el producto se consume local o si se va a exportar. Por lo tanto, también son reglas o regulaciones que rigen lo que sería la importación o la exportación, que toda persona que esté dedicada a este tipo de negocio pues debe conocer para poder cumplir y no tener ese inconveniente dentro de la cadena de suministro. Ya pasa a lo que son los centros de distribución, que generalmente son lugares bastante grandes, vamos a decir, son como donde llegan estos furgones con la mayor cantidad de productos, porque de ellos se abastecen otros lugares o supermercados que son de menor, que proveen o que son más pequeños. Por lo tanto, estos son los centros de distribución, que luego pasan a los puntos de ventas y finalmente llega hacia nosotros, que somos los consumidores. Como sabemos, ya como había mencionado, el consumidor, que independientemente de que sea un productor que tenga cultivos, que tenga cosechas, termina siendo un consumidor, porque independientemente, todos somos o necesitamos lo que sería alimentarnos para la supervivencia o para la vivencia. Así que aquí cuando le quiero mencionar, incluyo estas 2 imágenes, pues simplemente decir que del cultivo, tanto el que cultiva como el que al final lo que tenemos el producto, pues de alguna manera el que cultiva también es un consumidor. Y de eso es que se trata, de poder hoy ver de qué manera nosotros podemos ser mejores consumidores. Seguimos. Así que viendo esta imagen, diríamos que del cultivo al plato, pues sería qué sucede dentro de este espacio, que ya como les decía es la cadena. Pues independientemente, nuevamente, sea el cultivo tradicional o no, pues debe cumplir con las reglas preestablecidas. Aquí entran cosas o análisis, vamos a decir, aspectos físicos, como son la temperatura, el tipo de envase, suponiendo que si fuera en el caso de un aguacate, que el aguacate es uno de los productos que se exportan de Latinoamérica para Estados Unidos, pues ellos, en este caso del aguacate, tiene que ver también el asunto de las temperaturas. Esto conlleva unas regulaciones en donde para poder tener en la mesa un aguacate, ustedes saben que compramos un aguacate verde en el supermercado y en la casa pues
uno lo pone a que se madure. Pues ese proceso de que ese aguacate llegue a la mesa de la mejor manera, sin que se sufra golpes y que no se madure antes de comprarlo, pues sería pérdida. Pues eso conlleva unas regulaciones o un control de temperatura, al igual que el tipo de envase, para que pueda llegar en condiciones óptimas a la mesa del consumidor. En ese trayecto, como también les digo, que sería esa cadena de suministro, también pasan accidentes. No siempre las cosas son perfectas. Digamos que sale del campo de cultivo, pasa todas las etapas o las fases y no va a pasar todo perfecto, porque ya todo está documentado, ya todo el mundo sabe cómo se hace, los controles de la temperatura. Entonces, ustedes saben que donde quiera que interviene el ser humano, pues estamos propensos o agregamos una variable. Entonces, esos hábitos que tenemos generalmente hacen que surjan incidentes, por la razón que sea. Y a eso también es parte de lo que conlleva dentro de la cadena de suministro, es atender esos incidentes. O sea, debe haber una explicación para esos incidentes, porque a la larga esos incidentes pues se traducen a problemas de salud, porque si el ingerir un producto que no esté en condiciones, en las mejores condiciones, pues se va a reflejar o va a afectar de alguna manera nuestro estado físico y de hecho va entonces a repercutir sobre la salud. Así que también eso es parte de el que un alimento se pueda aceptar o se deba rechazar si no cumple con eso, todos los requerimientos que conlleve ese producto. Hasta los extremos que puede ser retirado del mercado. Si conlleva un alto riesgo para la salud, que ya se puede demostrar basado en esas investigaciones que ya se hacen, porque no se debe retirar, porque no, es que no me gusta el color o que o algo semejante así que no tenga sentido, pues esa no sería la razón. Tiene que haber una investigación que sustente por qué ese producto, ese alimento, se va a retirar y es porque produce algún tipo de problema a la salud humana o puede ser también animal. Así que esa sería una de las principales razones para poder retirar un producto del mercado, porque debe estar sustentado en investigaciones y debe también proveer una información de dónde se originó, de dónde surgió ese incidente o qué produjo ese incidente que al final lo paga el consumidor. Así que ahora les voy a hacer una preguntita muy sencilla y atentos al chat para saber que ustedes están ahí. Les voy a hacer una preguntita. ¿Qué porcentaje ustedes le asignan a las personas o a todas, entre las personas que trabajan con alimentos y surge este tipo de investigación y hay una investigación? ¿Qué por ciento ustedes, que es de contaminación, se contaminó el alimento? ¿Qué por ciento ustedes le asignan a este accidente que pudo hacer, que se pueda producir por gérmenes en las manos? A ver si no sé si me di a entender. ¿Qué por ciento ustedes creen se debe a los gérmenes, que se contamine un alimento por los gérmenes que yo tengo en mis manos? Vamos a ver. Esa es la única pregunta que le tengo. ¿Alguien ahí? ¿Alguien dice? María, ya están ¿Qué respondiendo. me dicen? ¿Qué me dicen? Sí, dicen 90%, 80%. Wow, son números altos. 90, 80. Así es, hay dos opiniones a favor de 80%. Dos a favor de 80. ¡Wow! Así, ¡Qué bien! Me gusta. Me gusta porque eso quiere decir que sabemos, esas dos personas por lo menos saben el porcentaje tan alto que tiene, mire, el uso de las manos y los gérmenes que transportamos
con las manos. Así que pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver, los que dijeron 80 y 90 estaban, miren, se merecen un aplauso porque estuvieron cerca de lo que realmente es. De cada 10 casos o incidentes que ocurren con trabajadores con alimentos y surge contaminación, se debe a los gérmenes presentes en las manos. Así de sencillo. Y ustedes dirán, pero ahora se supone que sea menos, porque el COVID pues nos enseñó bastante de lo que sería la limpieza de las manos, pero todavía nos falta, o puede ser que se nos olvide, puede ser eso también. Así que seguimos. Veamos aquí unos ejemplos para poder avanzar y no durar tanto en mi intervención. Aquí vemos varios ejemplos que se produjeron en el 2023. Esto fue en Estados Unidos aquí y también estos son reportados por la FDA. Esto ustedes lo dejé tal cual porque si alguien quiere buscar más información al respecto, puede buscarlo. Coca-Cola, por ejemplo, encontró lo de Foreign Matter, ellos lo ven, Foreign Materials, ellos lo visualizan como cualquier partícula que no sea de lo que contiene el líquido, en este caso. Unas galletitas de chocolate, eso fue fragmento de madera, una fruta aquí que viene frisada, listeria, en comino, salmonela, y en unas lechugas, unos kits que vienen de lechuga, una ensalada, pues ellos encontraron también listeria que se dio también en del mango. Y en unas, ¿cómo se llama? Fresas, pues, una contaminación por hepatitis A. Como ven, pues todo es variado en este caso y va a depender también, quiero señalar que el tipo de organismos que puedan surgir también va a depender del país, por condiciones de temperatura, de higiene también, facilidades. En este caso también tiene que ver, sí, básicamente, el país en donde ocurra el incidente. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que es un recall, como le llaman cuando se publica y es publicado por la FDA. Un recall viene siendo cuando sucede una contaminación en la cadena de suministro o generalmente, en este caso, cuando llega al consumidor, surge un problema o en algún momento se determina, se está reportando tal vez la presencia de varias personas por una misma situación en los CDC, que por esto tú tienes mucha conexión con con lo que es salud pública, porque todos esos eventos que afectan a la salud, pues se reflejan en los CDC, que son los lugares donde van las personas con situaciones de salud, y cuando son muy frecuentes, pues son las que se levanta bandera para ver qué está pasando. Esto fue también el 2023, el que le mencioné anteriormente, que fue este es el correspondiente a la lechuga, a la kit de ensalada. Y esto se lo pongo porque es algo público, cada quien lo puede ver. Ellos tienen el deber de poner fotos, poner el día de la publicación, la razón, en este caso ustedes ven que fue Listeria, el nombre de la compañía. Por eso ellos se cuidan mucho, porque nadie quiere salir en que se le haga un recall, porque esto es público, o sea, no pueden decir que no. Y en muchos casos debe ser de manera, ellos le llaman que es voluntario, pero voluntario quiere decir que usted lo hace de voluntario o se le hace de otra forma que no sería lo más conveniente. Por lo tanto, esta es la manera en que cuando no se ejerce surgen muchas situaciones, pues es la manera en que se puede reportar, o la FDA, que es la agencia reguladora, pues hace ese llamado a la contaminación que tuvo ese producto en específico. Seguimos. Finalmente, quiero hacerle un llamado, como ya le decía, de consumidores, que todos somos consumidores, a simplemente hacer lo que nos toca hacer en cuanto a lo que se llama higiene,
que sería el control. Nosotros tenemos el control de reducir o parar esa propagación de gérmenes con el lavado frecuente de las manos. Otra cosa que también parece insignificante, pero el uso de joyas cuando vamos a hacer preparación de alimentos es algo que también son las joyas, las prendas, son portadores de gérmenes. Así que sería bueno considerar eso cuando usted va a cocinar, bueno, tener todos estos anillos así con piedras, relojes y cosas así, porque esos son portadores de gérmenes. Leer los etiquetados de los alimentos es bastante útil, porque ahí usted va a ver la fecha cuando caduca y si vale la pena que usted compre que esté a 5 por 1 cuando se vence en 5 días. O sea, esa parte usted tiene que tomarlo muy en cuenta, porque por eso es que está a 5 por 1, porque ya en 5 días usted no va a tener ninguno de ellos. Así que es cuestión, no es que no se compre, es cuestión que usted vea si no le va a dar ese uso tan pronto, sí, como en 5 días, pues no vale la pena comprar. Lavar siempre las áreas donde va a limpiar, a cocinar, y separar los alimentos, al igual que el cocido que debe llevar. No le pruebo más información porque ni modo, o sea, esto sería algo bastante breve, pero hay muchas cosas que como consumidores podemos practicar y es una manera simple que no nos cuesta. Y no hay que ser un empleado de una pizzería, un restaurante, un hotel, para poder hacer esta práctica. Así que ese sería mi llamado, porque para ver tanta publicidad, o sea, ver tanto contenido en todas las redes, pues es algo de que uno puede aprovechar para conocer sobre a veces de dónde vienen los productos, de dónde se exportan, de dónde se importan, eh, el tipo donde lo producen, etcétera, etcétera. Así que ese sería mi llamado a todos nosotros, porque me incluyo yo, como consumidora. Así que hasta aquí mi intervención. Paso ahora a la doctora Aymeris, así que les dejo ahora con medidas de prevención de seguridad alimentaria en el contexto de la vida diaria. Ok, muchas gracias María por tu intervención. Sí, gracias a ustedes por estar aquí en el día de hoy, en esta nueva sesión de Conciencia Ingenia. Bueno, pues nada, aclararles también que a pesar de la preparación que tengamos nosotras o cada uno de ustedes, la idea de estas sesiones es llevar un producto educativo acabado, pero sobre todo entendible. Y cuando digo que se puede entender, me refiero a aplatanado, como decimos en buen dominicano, o sea, que es un lenguaje coloquial, popular, que pueda ser transmitido hasta nuestros más pequeños. Y cuando digo seguridad alimentaria en contexto, vamos a hablar de información que pueda ser aplicada, que es parte de los lineamientos que Conciencia Ingenia persigue con estas sesiones. Bueno, iniciamos con informaciones generales. Vamos a aclarar, cuando hablamos de seguridad alimentaria en español, dice que no escucho al participante. ¿Se escucha mi intervención? Veo que en el chat me ponen, no escucho al participante. ¿Se escucha mi intervención, María? Sí. Bueno, Eddie Martínez dice, yo la escucho. Sí, yo Excelente. Ok, podemos continuar. Señora Ascanio, el señor Ascanio dice que sí, que puede escucharme. Excelente. Pues vamos a continuar. Le mencionaba que cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues hay que diferenciar los conceptos. En español, seguridad alimentaria puede significar dos cosas. Una es esa capacidad que tengo de conseguir el alimento diario, el alimento mínimo que debo consumir o el que debo ser administrado acorde a mi contextura corporal. Y está la otra parte de seguridad alimentaria, que ese producto que llegue a la mesa sea seguro y sano para ser consumido. ¿Okay? En inglés sería food security versus food safety. ¿Okay? Para cuando vayan leyendo la literatura. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque anual alrededor de 500,000 de personas fallecen. ¿Okay? Y esa población o esa muestra viene de una población más grande, que son 600 millones de personas, gracias a alimentos contaminados que se enferman cada año. Ahora bien,
respondiendo ahí en el chat. ¿Qué población o qué grupo de personas ustedes creen que son las más afectadas por este tema? A ver, díganme si son ancianos, si son mujeres, si son masculinos. Díganme, escríbanme en el chat qué grupo de personas ustedes creen que serían más afectados y que fallecen. El señor Ascanio responde niños y ancianos. Excelente, excelente respuesta. Efectivamente, niños, así es, y específicamente menores de 5 años de edad. Por eso, esta información debe ser aplicada a nuestros más pequeños también. El costo de este tipo de enfermedades, las consecuencias, llega alrededor de 110 billones de dólares anuales, al menos en Estados Unidos, ¿ok? Y que eso representa pues un atraso para el desarrollo sanitario, porque mientras puedo dirigir la materia económica hacia una prioridad en salud pública, pues entonces lo estoy invirtiendo en este tipo de enfermedades que siempre van a estar, pero que son prevenibles, ¿ok? Y asimismo, por ejemplo, María mencionaba anteriormente la función del CDC, que es el Centro de Enfermedades y Prevención en los Estados Unidos. Ellos tienen un acápite en su página donde qué debemos tomar en cuenta en cada país que vamos a visitar, incluso vacunas y consideraciones sanitarias. O sea que eso a la larga puede afectar el turismo de cada nación. ¿Cuáles son las causas más comunes? María mencionaba afecciones por salmonela, listeria. Pues miren, en grandes escalas se divide en 3 grupos: bacterias, virus y parásitos. Y puede haber agentes químicos, ¿ok? Las bacterias más comunes incluyen salmonela, que creo que la han escuchado, Escherichia coli, Campylobacter, cólera, ¿ok? Blastocistis. Algunos de estos gérmenes viven de forma natural en nuestros intestinos, ¿ok? Pero una vez esa flora intestinal se afecta y aumenta la cantidad de colonias de esas bacterias, pues entonces llega a ser dañino. Y ahí es donde vienen los síntomas gastrointestinales de enfermedades diarreicas agudas. En el caso de los virus, tenemos el norovirus. No sé si algunos de ustedes escucharon, ahora a final de año 2023, en esta época de invierno, ha habido brotes de norovirus en los Estados Unidos. Y la contaminación es así, fecal, oral, o sea, con mis manos. Asimismo, María se me sorprendía y decía, caramba, también existe un virus que puede causar síntomas diarreicos, como la hepatitis. Pues sí, hay varios tipos de hepatitis y la hepatitis A es una de las más comunes en el tema de contaminación fecal oral, sobre todo a través de alimentos. Y eso nos debe llamar la atención considerando dónde vamos a comer, qué sitios elegimos, aunque al final de cuentas no necesariamente podamos ver quiénes lo preparan y qué tipo de higiene tienen. Otros organismos, dentro de ellos los parásitos, incluye la entamoeba histolítica. Es lo que comúnmente se conoce como ameba. Me dio una ameba, tengo una amebiasis. Están otros parásitos que migran a través del intestino. Cuando digo migran es que suben y pueden llegar incluso hasta pulmones, hígado, como el Ascaris lumbricoides. Tenemos las giardias, que son muy comunes, las pueden ver en resultados de coprológicos, y tenias, que son comunes en las carnes de cerdo no bien cocinadas o cocidas. Entonces, ¿qué podemos aplicar en la práctica? Bueno, en el lugar de trabajo, ¿qué sucede? Es un papel bilateral. Cuando digo bilateral, me refiero a que debe ser tanto del empleador como del empleado, que se garantice un ambiente propicio para mantener la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el empleador es responsable de entrenar a su personal sobre cómo manejar el alimento a la hora de cocinarlo e incluso a la hora de venderlo. Ustedes han visto qué ricas son las empanadas en las calles de Santo Domingo, cuando nos la pasan agarrándola quizás de la mano y la ponen directamente al papel o a la fundita. Cuando digo que ricas, estoy siendo un poquito
sarcástica o risueña en esa parte, queriendo decir que no cumple con las normas de seguridad alimentaria. Y ahí puede haber fácilmente un método de contagio de cualquier tipo de microorganismos de los antes mencionados. Otra cosa es que el empleador debe garantizar que haya una cadena de frío, de conservación de ese alimento ya cocido, que vaya entre menos de 5 grados Celsius y mayor de 70 grados Celsius cuando voy a calentar. ¿Okay? ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, pues lo puedo medir más adelante, vamos a hablar de eso. Asimismo, lo ideal es que en el lugar donde yo trabajo, por derecho, exista un medio donde yo pueda acceder a agua limpia y jabón antiséptico para recurrir al lavado de manos de forma frecuente. Y por último, bueno, esas superficies, como ven en la imagen, donde utilizo alimentos crudos, donde utilizo alimentos que ya están cocinados, deben ser separadas y al mismo tiempo higienizadas. Se recomienda que yo eche 5 cc de cloro en 750 cc de agua limpia. Lo diluyo y puedo esparcir este líquido en la superficie y se estima, acorde a la Organización Mundial de la Salud, que esa superficie ya va a estar higienizada y apta para aplicar o utilizar. Okay. En el caso en que no tengamos estos elementos, pues entonces podemos utilizar agua hervida, que de hecho el agua hervida también se utiliza para lavar los biberones en los más pequeñitos. Entonces vamos al hogar. Okay. Es algo un poquito redundante, pero quizás hay cosas que tengamos que aclarar. Lavado de manos es fundamental. Y sobre todo a la hora de cocinar. Para nosotros quizás sea fácil agarrar un muslo de pollo, sazonarlo y luego entonces ir a la misma cuchara con la que vamos con el arroz. Y ahí entonces tengo lo que se llama contaminación cruzada. Después de que toco un alimento crudo, un alimento que acaba de salir del supermercado, como ven en la imagen, frutas, entonces lo correcto es hacer un lavado de manos entre ellos. ¿Okay? También, como mencionaba, separar esos alimentos cocinados de crudos e incluso los utensilios. ¿Cuántas veces he cortado carne y con esa misma cuchillo entonces voy a cortar la cebolla? Ahí hay contaminación cruzada. Son cosas que quizás hacemos inconscientes, pero que en el día a día se dan y que quizás tengo un episodio diarreico o varios continuos y no me doy cuenta que fue por la misma cadena de seguridad que tomé a la hora de preparar el alimento. Garantizar una cocción completa. ¿Y cómo lo hago? Midiendo la temperatura. La Organización Mundial de la Salud establece que debo tomar un termómetro y ponerlo en la parte más gruesa del alimento, específicamente de las carnes y pescados. Y a partir de ahí medir la temperatura que, como mencioné anteriormente, debe estar mayor a 70 grados en el caso de que se esté cocinando. Ahora bien, esto no es práctico, honestamente, porque yo no tengo, por ejemplo, un termómetro en mi casa. Quizás alguno de ustedes pueda tenerlo, ¿no? Pero en el día a día no es un utensilio común en la cocina, por lo que es importante también aplicar el método científico o, como en medicina decimos, el examen físico, que serían los cambios de color en la carne que nos hablan de que ya hay una cocción completa, los cambios también en la temperatura, ¿okay? Y hasta en la consistencia del producto. Y por último, en el hogar, vamos a tratar de que si ya sacamos un producto de su empaque inicial, entonces, y lo cocinamos, por ejemplo, ese producto, ese alimento que sea empacado, sea envasado con la fecha en la que fue cocinado o la fecha en la que lo saqué del producto, empecé a utilizarlo y tomar la fecha que decía el envase inicial para saber cuál era la fecha de vencimiento inicial. Y así garantizar comer o ingerir productos que no estén, que sean vigentes, ¿no? Entonces, en la escuela, que es muy común, y en los centros, como dicen, de cuido, los daycares, también tenemos que tomar consideraciones. Por ejemplo, es común que en estos centros de cuidado de niños más pequeños haya entrenamientos rutinarios
y requeridos para contratar personas que trabajan con pequeños y entrenamientos relacionados a cómo manejar el bebé, no solamente en la parte alimentaria, sino incluso hasta en el baño, el cuidado personal. ¿Okay? Lo correcto es que nuestro Ministerio de Salud Pública garantice y evalúe de forma rutinaria o vamos a decir con una frecuencia establecida que se cumplan esas normas en la escuela. Y no solo que se cumplan, sino que estén las herramientas. Sabemos que en nuestro país hay escuelas que quizás en sus baños no cumplan con las herramientas necesarias para garantizar esta higiene de forma continua. Cuando digo herramientas necesarias, hablo de lo básico: agua limpia y jabón antiséptico. A nuestros niños debemos educarlos en el lavado antes y después de ir al baño, de jugar e incluso de manejar alimentos para que puedan comer así felices como la niña que vemos de fondo. Y por último, herramientas que podemos utilizar incluyen canciones para enseñar el lavado de manos a nuestros niños que tengan una duración de al menos 30 segundos. ¿Okay? La vamos cantando. Y así le enseñamos al niño qué tanto debe durar el tema del lavado o el frote del jabón antiséptico en las manos. Y podemos, por último, proveer a nuestros niños, si en esos centros no hay, de las herramientas que antes mencioné en sus loncheras. Y bueno, por último, otro contexto es en el mercado, los supermercados. ¿Qué tan común es ver nuestras frituras, por ejemplo, expuestas a los factores o elementos ambientales? ¿Okay? Al humo de los carros es muy común ver en nuestro país. Si usted come eso viendo esas condiciones, pues entonces debe saber que es una probabilidad muy alta de contaminación. ¿Okay? Porque al final el humo de los vehículos son productos de desecho después de una reacción química, ¿okay? De carburos. Asimismo, conservar los alimentos en una temperatura adecuada. ¿Cuándo se va a vender? Por ejemplo, quizás no tengamos acceso a las neveras donde se conservó la cadena en cadena de frío, pero sí podemos preguntarnos, sí podemos observar, sí podemos ver qué tan frío puede estar. De hecho, en nuestros supermercados hay neveras y creo que podemos acceder a la parte de los grados Celsius, ¿no? Asimismo, garantizar el cumplimiento de normas sanitarias. Por ejemplo, cuando vamos al Bravo, que es uno de los supermercados de aquí del país, al lado del área de las carnes hay un dispensador de manitas limpias, que no es el método más efectivo. De hecho, no reduce ni en un 50% las bacterias en las manos, pero sí nos ayuda a propagar menos la cantidad de gérmenes en nuestras manos. Asimismo, por ejemplo, en la Feria Ganadera, que es otro centro de venta amplio de carnes en nuestro país, podemos observar una división entre los desechos y una división entre la parte de venta de nuestros productos. Lo correcto es que donde yo, vamos a decir, que doy muerte al animal que voy a vender, no sea el mismo lugar donde yo voy a vender el producto. Porque, de hecho, los desechos biológicos de esos animales tienen bacterias que pueden ser transmitidas a los seres humanos. Y esto, vuelvo y repito, lo que no puedo medir, entonces no lo puedo cambiar. Si no lo evalúo, entonces no puedo saber cuál es el impacto de nuestras medidas y qué tanto se están cumpliendo. Entonces, hay un elemento muy común en toda esta exposición, que es el lavado de manos. ¿Y de dónde nace el lavado de manos? Pues sencillo y muy bonito, podría decir. Este caballero que ven en la imagen se llama Ignacio Semmelweis. Es un caballero húngaro, fue un joven húngaro que inició trabajando en el Hospital General de Viena alrededor de 1845. Y bueno, se formó ahí y terminó con la especialidad de ginecología y obstetricia. El joven observó una alta tasa de mortalidad en las mujeres que acababan de dar a luz y empezó a mirar los datos, qué ocurría, y empezó a anotar
Pues resulta que ese hospital, como era de formación, recibía también estudiantes de medicina. Y estos estudiantes de medicina, después de manipular cadáveres en la morgue, iban a atender a estas pacientes que iban a dar a luz o a manipular o incluso a ser parte del examen físico. Y por eso transmitían bacterias relacionadas a estos cadáveres. Entonces él introdujo el método de ese envase que ven ahí, es el primer envase que utiliza este médico para introducir el lavado de manos. Eso fue en 1847. Inicialmente se hizo con cloro y se estima que la mortalidad disminuyó de alrededor de un 13% a un 7 u 8%. O sea, alrededor de un 5%, 6%, que es significativo cuando lo vemos en grandes escalas. Y bueno, en grandes escalas digo, pero si es un familiar de nosotros es más que suficiente. ¿Okay? Entonces, esa medida en común, que es el lavado de manos, vamos a ver cómo hacerla. Antes de pasar a esa parte, vamos a ver cuándo. ¿Okay? Aquí hemos hablado de alimentos, pero la Organización Panamericana de la Salud habla de otros momentos. Por ejemplo, cuando estoy preparando la comida o sirviéndola, después de cambiar el pañal, caramba, aunque sean desechos de bebé, tienen gérmenes que pueden causar enfermedad diarreica en el adulto. Después de usar el baño, la mayoría de nosotros, por ejemplo, tosemos con las manos en la nariz, que no es correcto. Lo correcto es que vaya hacia la axila y así se propaga lo que sea. Si usted está enfermo, entonces esos aerosoles, esas gotitas van a caer hacia el suelo, no hacia sus manos, porque entonces a la próxima persona que saludo, el próximo manubrio que agarro va a ser contaminado. ¿Okay? Cuando toco mi cara con frecuencia, si ya toqué una superficie de esa, lo llevo a la cara, debería lavar mis manos después de examinar un paciente, en el caso de nosotros los médicos. Después de agarrar, por ejemplo, voy a un banco, voy a una tienda, agarro el manubrio. Si le es posible a usted abrir esa puerta con el codo, por ejemplo, o con los pies, que hay puertas que tienen esa agarradera, hágalo, que le va a ser muchísimo más preventivo de estas condiciones. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, me gusta esta gráfica del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, muy específica y chévere. Y inicia, bueno, mojando nuestras manos con agua, entonces aplicando jabón al tocar el dispensador. Entonces, ¿qué sucede? Si yo toco el dispensador antes de haberme lavado las manos, asumo que el que vino antes ya contaminó ese dispensador. ¿Ok? O sea, que lo correcto es que después de lavar las manos no vuelva a tocar ese dispensador por nada del mundo. Entonces, froto en forma de círculos. Luego de eso, froto en la parte interdigital, o sea, entre los dedos. Luego froto las palmas. Luego voy con los dedos, los primeros dedos de las manos, o los mayores, por ejemplo. Froto entonces la yema de los dedos en cada una y este proceso debe durar alrededor de 30 segundos. O bueno, en total 30 segundos. Y el tema del frote, 15 segundos puede ser. Luego abro mi manubrio. Bueno, el manubrio ya quedó abierto, que es lo correcto. Me lavo las manos, me las enjuago. Y lo correcto, por favor, es cerrar el manubrio con el codo también. ¿Ok? Y si entonces el manubrio no es de esos que puedo cerrar con el codo, entonces cojo del papel con el que me sequé las manos y agarro el manubrio de la llave. Y así garantizo un buen lavado de manos. ¿Ok? Entonces, vamos a participar. ¿Qué mitos hay en seguridad alimentaria? A ver, me van a responder en el chat. ¿Puedo comer comida que cayó en el suelo y la recogí antes de 5 segundos? ¿Qué piensan? Vamos a ver, ¿qué piensan? Escríbanme ustedes. ¿Puedo comer comida que cayó en el suelo y la ley de los 5 segundos? Caramba, tanto que la mencionan. ¿Qué cree José? José dice que no. Ok, ¿quién más? Eddie Martínez dice que no. ¿Quién más? A ver. Bueno, caballeros, ustedes están en lo correcto.
Así es. El contacto bacteriano o de un microorganismo no va a depender del tiempo, ¿ok? Así como se pasa a través de las gotitas contaminadas de nuestra boca, de un estornudo. Asimismo, cuando el alimento cae en la superficie, ya se puede asumir como contaminado, ¿ok? ¿En cuánto tiempo puede un alimento volverse inseguro para consumir después de que yo lo cocino? Y cuando está a temperatura ambiente, por ejemplo, yo cocino un arroz y lo dejo ahí. ¿Cuánto tiempo debe durar o puede durar ese arroz afuera antes de volverse inseguro? El señor Ángel Martínez dice que muy bueno el tema. Gracias por su participación. A ver, ¿cuánto tiempo le dan a ese arroz? Vamos a ver. Dice Eddie Martínez que 8 horas. José comenta que 6 horas. Pues como decimos en buen dominicano, se guayaron. 2 horas, 2 horas es el máximo. Ya después de 2 horas empieza el crecimiento bacteriano en los alimentos ya cocinados. Carnes, huevos, ¿ok? O sea que debemos evitar que queden a temperatura ambiente e inmediatamente introducirlos en la nevera o refrigerador. ¿Puedo enfermarme de alimentos que comí hace 3 días? A ver, los demás que quisieran participar, pues Sebastián nos comentaba al inicio que pueden hacerlo en el área de 3 puntitos, si están en el celular. ¿Okay? Hay unos 3 puntitos o un menú con tres rayas y allí puede encontrar el chat. Entonces me comentan, pues miren que sí, podemos caer enfermos por alimentos que ingerí hace 3 días. ¿Okay? Todo depende del tipo de bacteria o microorganismo que esté afectando el alimento, porque llevan un tiempo de reproducción a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Hay que lavar los alimentos orgánicos? Pues sí. ¿Ok? Mi ejemplo más común y que veo a diario es cuando vamos al supermercado, que yo cojo una manzana y entonces digo, la voy a poner en la nevera y de la nevera entonces me la como. No. ¿Por qué? Porque he visto en el supermercado como las mismas manzanas se le caen a la gente de la mano o cuando las cojo, que están todas agrupaditas, se cae una al piso y así mismo el consumidor la devuelve. ¿Quién sabe si fue esa la que yo tomé, que ya cayó en el piso? Y vámonos un poquito más allá. ¿Quién sabe si esa fue la que agarró el que estaba organizando las manzanas, que tocó otro tipo de fruto, que no se lavó las manos quizás en el día entero? O sea que sí, vamos a lavar nuestros alimentos. ¿Es seguro descongelar alimentos congelados a temperatura ambiente? Pues la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda. Recomienda que lo saquemos del freezer y lo llevemos a la temperatura que tiene la nevera, ¿ok? Y dejarlo descongelar poco a poco. Otra forma es de ponerlo en agua fría, bien fría, y así no se permite el crecimiento bacteriano antes de cocinar. Otras preguntas, por último, que vamos a incluir. ¿Debería lavar las carnes antes de cocinarlas? Esto va mucho para las damas. Digo las damas porque son las que transfieren el conocimiento a los chicos y bueno, a las chicas, las hijas, ¿no? Dice Eddie Martínez que no, efectivamente es un patrón muy común en nuestra sociedad, entender que lavar la carne la hace más pulcra, le confiere menos olor. Y ciertamente le quita olor, pero contamina toda el área del fregadero. Toda esa agua que cae hacia afuera cae contaminada de lo que ya tenía la carne. ¿Puedo asegurarme de la seguridad de un alimento por su olor? Pues miren que no. La Organización Mundial de la Salud dice que hay bacterias que incluso cambian la composición del alimento y no necesariamente usted va a ver un cambio en el color ni en el olor, incluso ni en la consistencia. Claro, hay alimentos que se pudren,
que sabemos ya que no son aptos para el consumo, pero sí, en general, no podemos garantizar que porque huela mal no lo podamos ingerir. Contaminan los platos sucios. Pues mire, la mejor respuesta para usted, deje un plato sucio ahí de un día para otro, para que usted vea lo rico que huele. Y así como huele, así mismo contamina, caramba. Y por último, ¿siempre tengo que medicarme cuando me enfermo por algún alimento? Pues no. Hay condiciones, hay bacterias que, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que producen intoxicaciones alimentarias que son reducidas a simplemente 24 horas, que el mismo organismo, el cuerpo humano, las elimina, ya sea a través del vómito, las heces fecales en forma de diarrea, malestar general y fiebres, ¿okay? Y ya después de eso no es necesario solamente tomar medidas sintomáticas que incluyan hidratación o antipiréticos o medicamentos para reducir la temperatura. Bueno, gracias a todos por estar aquí en esta noche. Esperamos que esta información pueda ser aplicada, haya sido digerida, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, este es el momento para que la escriban en el chat, por favor. Bien. Veo que se han conectado unos cuantos más durante la presentación. Gracias. Tenemos personas de otros países, aparte de República Dominicana. Tenemos familiares desde Estados Unidos, Suiza. Gracias, porque a pesar de la diferencia horaria, están aquí. La señorita Bertina dice que ha sido muy interesante, María. Ay, qué bien. Excelente. Qué bueno, caramba. Bueno, estas son las referencias que hemos utilizado. Gracias a todos por su participación. Claro está decirles que tenemos métodos de contacto que incluyen Instagram Conciencia Ingenia y nuestra página web donde ven también artículos de interés relacionados a nuestros temas educativos y del área de ciencias químicas, www.concienciaingenia.com. Asimismo, pueden escribirnos por esas vías y vía correo, María, ¿verdad? Para cualquier duda que tengan, concienciaingenia@gmail.com. Cualquier sugerencia de algún tema en específico que quisieran, también es bienvenido. Así es, así es. Nada, muchísimas gracias a todos por su presencia en esta noche.